Alerta en Buckingham Palace. El rey Carlos III ha tomado una drástica decisión respecto a uno de los miembros de la familia real, y es que parece que va a salir por patas del nido de los Windsor. Una noticia que está alcanzando bastante importancia a nivel de Reino Unido y también a nivel internacional. Y atención, porque la prensa británica también está revelando quién es el paño de lágrimas, así lo definen, en el que se está refugiando William respecto a todo lo que está sucediendo con Kate Middleton. La cosa viene fuerte en este sentido y vamos a contarlo todo, porque la verdad yo no esperaba al menos una de estas noticias. Vamos a empezar con Carlos III y la decisión que ha tomado. Y es que al parecer se ha agotado la paciencia del rey de Inglaterra con su hermano el príncipe Andrew. Siempre han estado unidos, pero su relación se resquebrajó desde el escándalo de la amistad o presunta amistad del duque de York con el millonario acusado de diferentes delitos de índole adulta, vamos a decir, Jeffrey Epstein. Sabemos que Beatriz de York ha sido la hija del príncipe Andrew y de Sarah Ferguson ha sido nombrada sustituta oficial de Kate Middleton y acompañante de Carlos III en algunos eventos de agenda real. Sin embargo, Andrew, el hermano de Carlos III, fue apartado del ojo público debido al escándalo con Jeffrey Epstein. Del ojo público y también de los deberes reales. Esta tensión entre los hermanos creció cuando el monarca pues ha trascendido que ha pedido a Andrew que abandone la residencia en la que vive desde 2004 junto a su ex mujer Sarah Ferguson, Royal Lodge, para mudarse a Frogmore Cottage, la residencia donde estuvo viviendo Harry, una residencia bastante pequeñita dentro de Palacio, que fue el hogar, ya digo, de Harry y Meghan hasta que decidieron mudarse a Estados Unidos. La hemos visto en la serie de Netflix y la verdad es que podemos decir que es una casa muy pequeñita, nada que ver con Palacio. De hecho, creo que si tiene 3 habitaciones ya tiene muchas, una cocina pequeñísima, un salón enano. Y bueno, pues no sabemos un poco qué es lo que está queriendo decir el mensaje que está intentando trasladar el monarca Carlos III a su propio hermano. Una casa, como digo, pequeña y modesta, mucho más que su actual residencia, y parece que Andrew no está nada contento con este asunto. ¿Quién puede estar detrás de esta decisión? Hombre, pues lo podemos un poco tener claro y meridiano después de que tanto las hijas de Andrew como Sarah Ferguson hayan lanzado mensajes, de no sé si de apoyo o al menos de concordia a Harry y a Meghan. Pues yo creo que la cosa puede ir un poco por ahí, ¿no? El príncipe Andrew se ha negado en redondo a la petición de su hermano, continúa viviendo en esta mansión del Palacio de Windsor. Y esta situación parece estar colmando la paciencia tanto de Carlos III como de Camila. Fíjate, la última que llega y la que se pone a dar órdenes. Y bueno, pues en este sentido, el rey Carlos III incluso se ha planteado la posibilidad de ayudar económicamente a su hermano. Un amigo cercano al rey ha declarado que Carlos III ha amenazado con romper todo tipo de lazos con su hermano, información que viene de The Times. Desafortunadamente, cito, si Andrew se niega a irse dentro de un plazo razonable, el rey podría verse obligado a reevaluar todo el paquete de apoyo que le proporciona y el duque se vería obligado a financiar la mayor parte del dinero de su propia seguridad, alojamiento y estilo de vida, algo que, dadas las sumas involucradas, es muy poco probable que sea posible a largo plazo. Bueno, pues parece que se nos va otro miembro de la familia real expulsado. De momento, y hay que decirlo, no se ha demostrado absolutamente nada. Quiero decir, si nos ceñimos y somos objetivos, de el príncipe Andrew junto a Jeffrey Epstein en este sentido.
Este amigo cercano al rey ha añadido que todo el mundo es consciente de su bienestar y que se preocupan por sus mejores intereses, pero que la paciencia y la tolerancia tienen límites. Tras los continuos intentos del rey de desalojar a Andrew de Royal Lodge, otra persona cercana al círculo de Carlos III ha asegurado que tal como están las cosas, la vida en Royal Lodge será cada vez más fría e incómoda para el duque. ¿Esto es una amenaza? Otro tabloide, el Daily Mail, añade más leña al fuego con la situación del príncipe Andrew, que dijo que firmó el contrato de arrendamiento para vivir en Royal Lodge por 75 años y con el acuerdo de pagar 300 euros a la semana y encargarse del mantenimiento. Parte de los términos de este supuesto acuerdo con su hermano mayor era que llevaría a cabo trabajos de reparación que se cree que aún no ha realizado. Tras el escándalo Epstein y la polémica surgida con Carlos III por la casa en la que vive, a Andrew se le podría recortar su asignación real de 300.000 euros, lo cual dificultaría que el duque de York cumpliera el mencionado acuerdo. Esta posibilidad preocupa mucho al hermano del rey, sin embargo, tal y como desvelaron personas cercanas a él en enero, no irá a ninguna parte ya que tiene un contrato de arrendamiento de hierro. Bueno, varias cositas aquí. Lo tendrán que solucionar entre hermanos, ¿no? Pero que yo veo ahora que con mucha facilidad Carlos III está retirando la escolta. Y yo creo que lo puede hacer perfectamente con su hermano, si lo ha hecho con su propio hijo. Y yo no sé realmente quién está tomando las decisiones ahí. Si Carlos III o la persona que le acompaña, en este caso Camila. Yo, como digo, cuanto más aprendemos un poco de las relaciones que existen, de las hijas de Sarah Ferguson, hablando bien de Harry y Meghan, pues parece que eso no sienta bien a una parte de la familia o a una señora en concreto. Que parece que no sé qué es lo que espera. El príncipe Andrew, de todos modos, tiene una de las peores valoraciones en cuanto a imagen pública, según las encuestas estas, que yo no me las creo, pero sí entiendo que, oye, el escándalo Epstein supuso un parteaguas. Harry incluso lo recoge en el libro sin posicionarse, simplemente diciendo se está enfrentando a una cosa, bueno, pues que es bastante fuerte, pero no dice pues yo lo defiendo, tampoco lo ataca. Quiero decir que aquí todo el mundo ha sido prudente. Sin embargo, vemos, no sé, este tipo de cosas que quiero decir, si el otro se hace cargo del mantenimiento y eso no le cuesta nada, hombre, 300.000 euros se llevan al año. Me parece que es una cifra bastante grande. No sabemos un poco las partidas, a dónde van destinadas, pero bueno, parece que aquí misión cargarse a todo disidente. En fin, ¿de dónde viene todo? De Camila. Y pasando a otras noticias, nos cuentan también quién es el paño de lágrimas del príncipe William durante el cáncer de Kate Middleton. Y no es Rose Hambury, ¿eh? Podíamos pensar todos de que evidentemente es una persona cercana a él. Dicen que es mujer y claro, todo el mundo ha pensado en la marquesa de Cholmondeley o de Cholmondeley. Bueno, de momento no la estamos viendo. Yo me imagino que ahora en junio, con los eventos que hay, la vamos a ver un poquito más. Lo cual, bueno, pues agudiza las sospechas de todo el mundo. Pero no, por mucho que la prensa ponga a Rose Hambury siempre en titulares un poquito que parecen indicar cosas, aquí la otra mujer en la que se está refugiando William tampoco es Gabriela de Windsor, por cierto, es Sarah Ann Elizabeth Phillips, es decir, Sarah Tyndall, hija de la princesa Anne y el oficial Mark Phillips, es decir, la prima hermana de William. De esta no hablamos mucho, curiosamente. En Reino Unido es considerada pues una especie de socialité, tiene 2 años menos que William. Y bueno, pues aficionada a la hípica, a su vida privada la mantiene, digamos, en un perfil bajo, pero últimamente ha acaparado bastantes titulares. De hecho, se decía que ella iba a ser la sustituta en agenda de la propia Kate Middleton. Dicen que es una
de las personas clave en la vida de William, que ha pasado gran parte de su infancia a su lado y que no se la considera un miembro royal oficial de la Casa Real Británica, pero sí una socialité. No quiero hacer yo comparaciones, pero al estilo Victoria Federica. Bueno, en fin. Dice la prensa que ella tiene un espíritu libre, que está loca por las carreras de caballos, que es declarada fan de la cocina natural, de los alimentos naturales. Y tenemos que comentar que ella también estuvo en la fiesta del jardín de William. En la prensa británica la denominan la prima bohemia o la prima moderna de William de Inglaterra, del futuro rey. Es un verso suelto. Está casada con Mike Tindall, un exjugador de rugby. Tiene 3 hijos, Mia, Lina y Lucas. Y se dieron el siquiero en el año 2011, un año después del matrimonio de William y Kate. Bueno, parece, es lo que dicen, que ella está siendo su paño de lágrimas. Yo también me he dado cuenta, porque a pesar de que no hablemos de ella aquí en el canal, de Sarah Tindall, que la utilizan un poco como medida de distracción, ¿no? Fijaos que dicen que tiene un perfil bajo, pero en los últimos tiempos, no sé si en sustitución de Kate, han llenado la prensa británica, muchos titulares con esta chica. Bueno, su padrino, curiosamente, Andrew Parker Bowles. A mí me hace gracia, ¿no? A ver, fue el Andrew Parker Bowles que es el ex de Camila, también fue ex de la princesa Anne. De esto yo creo que hemos hablado en algún vídeo. Y bueno, que dice que la elección de padrino de la princesa Anne enfureció tanto a Diana de Gales en ese bautizo de Sarah Tindall, que decidió no acudir a la ceremonia. Bueno, pues nada, simplemente decir que ella es un poco influencer, que trabaja con marcas y demás, y que a mí me sorprende que digan que es un poco el paño de lágrimas. Por lo que sabemos, William tiene gente más cercana. Es verdad que su prima, es verdad que tienen un poco la misma edad, que quizás no es tan cercano a las hijas de Sarah Ferguson, a Beatrice y a Eugenie. Pero bueno, a mí me llama bastante la atención. No insinúan nada, o sea, como por ejemplo con Gabriela de Windsor, pero a mí esto me llama la atención. Medida de distracción, ¿nos están queriendo decir algo? Pues no lo sé. Sacad vuestras propias conclusiones. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.